Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, papito lindo, el que pueda transmitir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos des un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a escuchar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que no saldremos igual, Señor, porque al escuchar tu palabra, Señor, tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú le das fuerzas al cansado, Señor. Gracias, Señor, porque lo declaramos, Señor, y sabemos, Padre, que tu palabra, Señor, nos transformará, Señor. Quitará todo aquello que tenga que quitar, Señor, y renovará, Señor, todas esas áreas, Padre, por el cual podemos estar pasando, Señor, para renovarlas en amor, Señor, en gracia, en misericordia, Señor, que cubre toda multitud y que es el amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un tema. Lleva como tema el tiempo de Dios es hoy. Pues es ponerle tema a una enseñanza a veces es un poco complicado, porque empieza el Señor a hablar al corazón de uno y pues en oración uno tiene que pedirle a Dios guianza para poder transmitir lo que Él quiere a cada uno de nosotros, ¿verdad? Realmente, como nosotros bien sabemos, no es uno el que da la palabra, sino es Dios, ¿verdad? Entonces, pues el tema es el tiempo de Dios, es hoy. Creo que es bastante amplio el tema, pero a lo largo de la enseñanza sé que Él nos va a ir guiando para enfocarnos en el punto como Él lo puso en mi corazón. Para leer un par de conceptos de lo que significa la palabra tiempo, nos vamos al original de la palabra. En la palabra en griego se traduce de dos maneras, que es cronos y kairos. El cronos significa lapso de tiempo, duración de tiempo, raíz de la palabra, es una raíz de la palabra cronómetro, y el kairos es medida correcta, ocasión o periodo definido, tiempo oportuno o tiempo favorable. Y en el hebreo se pronuncia ait, que significa tiempo, hora, espacio y cuándo. Esto más que todo para que vayamos familiarizándonos con lo que es el tiempo. Yo creo que al hablar del tiempo de Dios, muchas veces nos ha presentado en nuestras vidas distintas formas de ver el tiempo. Y de la forma que yo quiero el día de hoy poder expresarlo es: el tiempo de Dios es hoy, porque muchas veces no me dejarán mentir de que Dios nos da alguna palabra personal o Dios nos habla a través de alguna profecía. Y muchas veces lo primero que escuchamos es: esperemos el tiempo de Dios, esperemos para no hacerlo antes ni hacerlo después. Pero el día de hoy fue el tiempo que Dios quiso que hoy viviéramos. Lo que pasa mañana o lo que va a pasar mañana no lo sabemos, pero sabemos que en su amor y misericordia es bueno, porque si estamos bajo su cuidado y estamos creyendo y sirviendo, el tiempo va a ser perfecto. Es de la forma donde tenemos que diferenciar a donde quiero llegar con este tema. De el diario vivir, pues es un poco con mucho afán, como no debería de ser así, pero realmente en el tiempo en que vivimos, yo quería ejemplificar que muchas veces se ha oído que la tecnología nos va a llegar a alcanzar tanto que vamos a compartir con robots. Han escuchado esa frase, ¿verdad? Que la tecnología a veces nos avanza tanto que en determinado momento vamos a tener que compartir con robots. Pero realmente nosotros nos estamos convirtiendo en robot. ¿Y saben por qué? Es tanto nuestro afán el que vivimos diario que no nos damos un tiempo para Dios. Siempre nos vivimos quejando de que las 24 horas de un día no nos alcanzan. Y realmente está establecido así, en el calendario está establecido que un día tiene 24 horas, pero esas 24 horas tendrían que estar bien divididas y siempre tendríamos que tener un espacio para Dios. Y muchas veces es lo que menos hacemos. Miren, veníamos para acá y tratamos de salir temprano para no tener ningún contratiempo. Y pues el manejar es un poco
estresante por las horas que son pico de tanto tráfico. Giovanni aquí que anda en moto no me dejará mentir. A veces al lado de un carro pasan 20 motos de lado y lado, ¿verdad? Y es tan estresante porque realmente Dios está trabajando con mi paciencia también, como la paciencia de todos, pero cuesta a veces no meterse en el estrés del tráfico. Entra uno a veces en discutir, en alegar, a veces hasta insultar, que no, obviamente no es correcto, ¿verdad? Pero veníamos viendo un par de casos y vimos de que algún carro topó alguna moto. Asumimos nosotros porque no vimos, pero en el ratito tenía 20, 30 motos a la par. Y me decía Nancy, y un carro de atrás también paró como para ser solidarios con el carro que le estaban, se le juntaron un montón de motos, ¿verdad? Pero el hecho que les estoy contando esto es porque lamentablemente ese es nuestro diario vivir. Nos vamos a casa después de un día largo de trabajo y vamos cansados, vamos malhumorados, nos cuesta a veces dormir de tan cansados que estamos. Nuestro tiempo de sueño no es el suficiente para renovar la energía, el desgaste del diario en el trabajo. Y la misma historia, nos levantamos y vamos muchas veces desde un principio ya afanados. Y le digo yo, Nancy, es de la forma como Dios está tratando con nuestras vidas, porque muchas veces nosotros creemos que el tiempo no nos alcanza, pero sí nos tiene que alcanzar. Sí nos tiene que alcanzar. Si está establecido de que un día tiene 24 horas, de que una semana tiene 7 días, de que un año tiene 365 días, eso está dividido de una manera para que el tiempo nos alcance. Pero realmente nos preocupamos más por el afán, no solo el de diario, sino nos preocupamos por el afán de ayer, por el afán del mañana que no nos pertenece y por el afán o muchos afanes que vivimos a diario, ¿verdad? Vamos a empezar en Eclesiastés 3:1, si me acompañan, por favor. Eclesiastés 3:1 al 8. Amén, ahorita solo denme un poquito de tiempo. Tres, 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo hay tiempo, ¿verdad? La misma palabra nos lo especifica y creo que fue bien amplio en utilizar todas las actividades que a diario se nos pueden presentar. Y si la palabra dice que para todo hay tiempo, así tendríamos que vivir, ¿verdad? Pero muchas veces se nos olvida y lo que hacemos es que nos gane la preocupación y como bien lo dice su palabra, se nos olvida que hay tiempo de compartir, se nos olvida que hay tiempo de abrazar, se nos olvida que hay tiempo de orar, que es lo más importante. Muchas veces se nos olvida que hay tiempo de leer la palabra y muchas veces nos preocupamos solo en lo que no es bonito, porque ¿a quién le gusta preocuparse? ¿A quién le gusta afanarse? ¿A quién le gusta pelear? Bueno, habrá quien tal vez sí, ¿verdad? Pero
creo que no es lo correcto, ¿verdad? Aunque estén codeándose por ahí atrás, pero creo que no es lo correcto, ¿verdad? Pero lo importante es amarse, abrazarse, y eso es lo que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? El tiempo que actualmente estamos viviendo, ¿recuerdan cuál fue la palabra del domingo? Que el tiempo se agota, ¿verdad? Realmente yo sí creo en mi corazón que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo sí lo creo. No sabemos cuánto tiempo vaya a pasar para el que el Señor venga, porque en el tiempo de Dios, 1 minuto pueden ser 1000 años, o viceversa, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que estamos viviendo los tiempos finales. Y si estamos viviendo los tiempos finales, tenemos que estar preparados. Yo no me quiero quedar. Pero muchas veces, por estar peleando con nuestro mismo tiempo que creemos que no nos alcanza, se nos olvida lo más importante, que el Señor puede venir hoy en la noche. Pero si me voy acostado peleando con Dios principalmente, lo más seguro es que me pueda quedar. Muchas veces no tenemos el tiempo de reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces no podemos más que solo quejarnos. Yo, en lo personal, hice un cambio en mi vida porque mi papá no nos inculcaba, sino que de la forma que yo miraba que era todas las noches, que cenando y después de cenar era ver noticias, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué vemos en las noticias? Solo muertes, cosas malas. Yo no sé si lo leyeron hoy, pero creo que sí, porque ahora las redes sociales nos tienen al tanto. Lo que pasó hoy con una persona que encontraron desmembrada aquí en Zona 6. Realmente cuando uno lee eso, dice uno, ¿qué ha pasado en nuestros tiempos? Perdimos el temor de Dios. Ya no hay escrúpulos para hacer ciertas cosas, pero lo más triste es de que se ve normal. Lo más triste es que hoy fue noticia eso y mañana temprano se acabó. Y hay una nueva mala noticia, porque no es una buena noticia, lamentablemente es mañana una nueva mala noticia. Vemos las críticas que surgen en el gobierno, vemos las peleas que hay entre los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. No hay unión, pero vemos las noticias, más nos contaminamos. Hablamos con alguien, sí, es que esto y el otro del presidente, y de todo mundo lo critica, todo mundo tiene voz y voto. Pero ¿quiénes lo escogimos? Entendemos que es Dios quien permitió que él quedara, pero yo voté por el presidente que actualmente está. Entonces yo creo que mi deber ante los ojos de Dios, en vez de criticar, es orar por él. Es hombre, se equivoca. En el puesto que está, yo asumo que no es fácil tomar decisiones, depender de tantas cosas para llegar a tomar una buena decisión. Yo creo que es una persona temerosa de Dios, pero las situaciones se lo arrastran. Las situaciones a la hora de tomar una decisión, hay cosas más grandes, físicas, que no le permiten hacerlas. Nosotros, como cristianos, tenemos que orar por nuestra nación. Yo creo la promesa que hay para nuestro país, que seremos faro de luz a las naciones. Yo lo creo. Cuando Dios dice algo es porque así va a ser. Pero realmente, si lo queremos ver de alguna manera, la iglesia guatemalteca, en primer lugar, no está unida, sí es cierto. Pero si nosotros somos una iglesia, una congregación, por llamarlo de alguna manera, tenemos constantemente, todos los días, que orar por nuestras autoridades. Y cuando se nos presente alguien de que nos critique, que nos quiera como meter en el rollo, y nosotros nos metemos también a juzgar y criticar, pidámosle fuerzas a Dios para no hacerlo. Posiblemente no vamos a poder convencer a la persona, porque vamos a terminar en un pleito, en una discusión, pero hay que ser sabios. Hay momentos de callar, hay momentos de alejarse. La palabra lo dice, para todo hay tiempo. Pero creo que de una cosa nos está llevando a otra, pero el principal objetivo de hoy es de que veamos que el tiempo que estamos viviendo de Dios es hoy. Si yo hoy tuve una prueba física, si yo tuve algún percance, en la misericordia de amor y en el amor de Dios permitió que no me pasara mayor cosa. Eso es el tiempo de Dios. El tiempo que hoy vivimos es el tiempo de Dios. El ayer ya pasó y Él también permitió que lo viviéramos. El mañana no lo sabemos.
pero lo declaramos que el mañana va a ser bendecido y va a ser el tiempo de Dios. Mateo 6:25 al 34. Amén. Desde el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no nos afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Pues de lo que habíamos hablado, aquí se los puedo poner con un respaldo bíblico, ¿verdad? Aquí está precisamente el por qué nos afanamos. Yo siempre he dicho que la sociedad donde vivimos, lo que nos ha atrapado es un consumismo, porque realmente nosotros necesitamos de un alimento. En mi casa, desde que yo tengo memoria para acá, nunca faltó el alimento en casa. Cuando ya formamos un hogar, situaciones difíciles han habido, pero el alimento nunca ha faltado, el vestir nunca ha faltado, el techo nunca ha faltado. Porque nosotros no lo merecemos, no, pero es una promesa de Dios. Ahora, el problema es que siempre queremos más. El tener más no es malo, pero es todo a su tiempo. Y todo si es posible. Ahora, nos queremos muchas veces dar ciertos lujos que no podemos. Y es ahí donde empiezan nuestros problemas. Nosotros quisiéramos, ¿qué palabra? Se me ocurrió. Nosotros quisiéramos hacer que el tiempo se extendiera más, o se me fue por alto la palabra, o modificar el tiempo. Pero no podemos, realmente no podemos. Y eso en el diario vivir es lo que nos quita muchas veces la paz, es lo que muchas veces nos quita el tener aquel gozo, el querer buscar de Dios, porque siempre tenemos una preocupación. Entonces, mira, Dios está tratando con mi corazón y con el corazón de mi familia. Yo pues todos tenemos que trabajar. Con esto no les estoy diciendo, como dice el pastor, que nos tiremos a la hamaca y a ver qué pasa, ¿verdad? Porque no es así. Tenemos que trabajar. La misma Biblia dice que tenemos que trabajar para que nuestro alimento llegue. Pero uno de los problemas es cuando se nos olvida que tenemos simplemente un trabajo. Debería de ser. Yo leí en una oportunidad algo que compartió mi hermano en el Face, no sé si es Suecia o un país europeo. El gobierno se dio cuenta de que los trabajadores ya no compartían con su familia. Se dio cuenta que por ser un país tan desarrollado, las familias se estaban desintegrando mucho, y eso lo que ocasionó es que hubiera más violencia, más delincuencia, etcétera, etcétera, todas las cosas malas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicieron fue reducir el tiempo de trabajo para que los papás estuvieran más tiempo en casa.
Obviamente, eso es un país desarrollado, pero es un ejemplo. Posiblemente las políticas laborales de nuestro país no nos lo permitan hacer los cambios como nosotros quisiéramos. Pero si nosotros primeramente tenemos la confianza puesta en Dios, y este es, se podría decir, uno de mis textos favoritos, que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo lo he comprobado, a lo largo de mi vida lo he comprobado. El problema es de que ha sido permanente. El problema es de que de repente este mes sí le creo a Dios y le entrego más tiempo a Dios y los resultados se ven. Muchas veces posiblemente mi cuenta bancaria no va a tener muchos ceros, o tal vez a la izquierda sí tiene muchos ceros, ¿no? Pero entonces si no lo vemos así, creemos que el resultado entonces no fue bueno, ¿verdad? Creemos que entonces Dios no nos escuchó o no nos respondió. Entonces, ¿qué hacemos? No, tengo que trabajar más, tengo que esforzarme más. Yo quiero que me entiendan bien esa parte, porque no es que no hay que trabajar, no es que no haya que esforzarse, no, hay que esforzarse, pero todo tiene su tiempo. Yo quisiera, de verdad, es uno de los anhelos que yo estoy ahorita luchando contra eso junto a mi esposa y mi familia, el ya no depender de una empresa, el tener mi propio negocio, por decirlo de alguna manera, pero no es que yo no quiera pensar en grande. En su momento, si Dios quiere darme mucho, me lo va a dar, pero primero tengo que aprender a ser fiel en lo poco. Si en lo poco no somos fiel, ¿cómo vamos a ser fiel en lo mucho? ¿Qué pasa si nos llega un de repente a nuestra vida económica? Lo más probable es que nos vamos a perder, nos vamos a descarrilar, nos vamos a olvidar de Dios, porque vamos a querer sustituir todo con dinero. El dinero no es malo, el amor al dinero es el malo. Entonces yo le pido a mi Dios con todo mi corazón de que muy pronto yo tenga más tiempo para servirle a Dios. Lo anhelo, es un anhelo en mi corazón, pero yo sé también que muchas veces lo que yo he hecho es no arrebatar las bendiciones de Dios. ¿Y saben por qué? Por temor. Porque me gana el temor de decir, no hombre, si yo me quedo sin trabajo, si yo no recibo X cantidad mensual, si no recibo mi aguinaldo, si no recibo mi bono 14, si no recibo esto, ¿qué voy a hacer con esto y con esto y con esto y con esto? Desde ahí ya voy perdido, desde ahí ya voy derrotado. Porque mi boca está confesando algo que no está en mi corazón. Porque yo estoy confesando que le creo a Dios, pero realmente no le creo. Es solo del diente al labio lo que confesamos muchas veces, porque el creer es confiar en Él. No va a ser fácil. Yo creo que algo que tenemos que darle gracias a Dios, que en esta iglesia la palabra se da tal y como es. Y no venimos a escuchar una palabra adornada, no venimos a escuchar una palabra de una prosperidad falsa, sino que la palabra se habla tal y como es. Entonces, en el proceso, en el camino, cuando uno toma decisiones para servir a Dios, lo primero que va a encontrar son obstáculos. Lo primero que va a encontrar es problemas en casa. Posiblemente lo primero que uno va a encontrar es escasez económica. Pero Dios nos está probando. Dios nos está probando para realmente ver de qué estamos hechos. Pero yo lo he probado a medias, porque he visto su gloria y de repente pasa algo y al suelo nuevamente. E irónicamente digo yo, en mi voluntad o en mi análisis, digo no, me equivoqué, tengo que volver a trabajar más y más y más. No es eso. No estoy entendiendo cuáles son los planes de Dios para mi vida. Hay algo que en los últimos días ha estado hablando Dios en distintas ocasiones en esta congregación, es de que es una bendición que hayan muchos jóvenes. Yo me gozo de ver tantos jóvenes. Yo no tuve la oportunidad y tampoco digo, Señor, ¿por qué no? Dios así lo permitió. Viví muchas cosas que yo sé que ahora me sirven para poder compartirlas y edificar a alguien más, pero la oportunidad que ustedes jóvenes tienen, de verdad que es envidiable, pero es envidia de la buena. Porque realmente tienen como un manual y alguien que está atrás
como para guiarlos y llevarlos al bien. Y yo sé y estoy seguro de que en unos 8 o 10 años nosotros vamos a decir qué diferencia es desde joven escuchar la palabra, porque le ayuda a uno a las decisiones que uno toma a no equivocarse tanto. Se pueden equivocar. Miren, jóvenes, el caer suena irónico lo que les voy a decir, pero a veces es necesario. El caer es necesario para aprender, porque si en la vida todo nos va color de rosa, como normalmente se dice, nada valoramos. Pero cuando caemos, cuando algo nos ha dolido, cuando algo nos ha sacudido, decimos, no, yo no quiero volver a pasar por esto. Realmente yo lo que quiero es ya no volver a eso, sino ver realmente qué fue lo que hice mal y de ahí para adelante, ¿verdad? Miren, ustedes han escuchado hablar en la palabra de Isacar, de los hijos de Isacar. Miren, entendemos que para poder primero nosotros aprender tenemos que escudriñar y leer, ¿verdad? Porque una cosa es que de oídas oigamos algo a que de realmente nos metamos a estudiar. Los hijos de Isacar eran conocidos porque eran expertos en los tiempos. Acompáñenme a Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo dos cosas que le pedí a Dios cuando ya decidí servirle como debe ser, era que Él me hablara y que yo pudiera discernir los tiempos para no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Él. Aquí vemos un claro ejemplo de la tribu de Isacar, eran entendidos en los tiempos. Pero a mí me daba mucha duda, decía, ¿por qué específicamente la tribu de Isacar? El don fue dado por Dios a ellos, que era el entendimiento de los tiempos. Pero yo me metí un poquito más a leer y escudriñar. Realmente ellos tuvieron el privilegio, por así llamarlo, de ser entendidos en los tiempos, porque ellos se metían a estudiar la palabra, porque ellos se metían en obediencia a Dios, buscaban la santidad, buscaban orar día y noche, y de esa manera Dios permitió y les dio el don del discernimiento de los tiempos. Y no fue solo en Isacar, fue en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Fue a través de las generaciones que siguieron eso mismo, del querer seguir buscando, sirviéndole y ser obedientes con Dios. Eso me dio una respuesta la cual yo buscaba. Decía, ¿por qué ellos y no otros? Y simplemente la respuesta fue, ellos obedecieron la palabra de Dios. Ellos buscaban constantemente escudriñar la palabra. ¿Qué pasa cuando escudriñamos la palabra? Hay revelación. Cuando nosotros leemos un pasaje de la Biblia, hoy lo podemos leer y Dios me puede hablar. Y lo vuelvo a leer en otro mes y Dios me habla de algo distinto. ¿Cómo pasa eso? No sé. Es solo el poder de Dios, ¿verdad? Miren cómo nos ha enseñado el pastor Felipe. Cada vez que pasa eso es un rema en nuestras vidas. Porque usted puede leer un versículo de la Biblia y Dios le habla a usted de una manera. Pero viene doña Tita y lo lee y le habla de otra manera a ella. Eso solo Dios lo puede hacer y eso se llama un rema en nuestras vidas. Entonces los hijos de Isacar, la tribu de Isacar, lo que eran obedientes a Dios. Yo quiero de eso. ¿Saben por qué? Si nosotros somos entendidos en los tiempos de Dios, nuestra vida va a ser mejor. Nuestra vida va a cambiar. Si yo sé que la voluntad de Dios es que yo mañana vaya a aquel lugar, yo sé que al ir a ese lugar me va a ir bien, porque escuché la voz de Dios. Pero si yo voy para este lugar, me va a ir mal posiblemente, pero porque no escuché la voz de Dios. Los dones, ¿quién nos da? Dios. Yo anhelo tener ese don de poder discernir los tiempos, pero entendí que simplemente hay que leer, escudriñar y ser obedientes. De esa manera, muchas cosas van a ser fáciles.
¿Cuántos no hemos orado cuando tenemos alguna preocupación, cuando tenemos alguna pena? Señor, háblame, Señor, enséñame, Señor, dirigime. Pero posiblemente nos habla y nos dirige y mañana se nos olvida. Los hijos de Isaacar era constante. Para ellos era una ley buscar de día y de noche, escudriñar la palabra. Y Dios se goza de eso. Y lo que hizo Dios fue decir: tú y tus generaciones serán entendidos en los tiempos. Wow. Yo quiero eso para mi familia y muchas cosas más. Yo mencionaba algo. Yo no sé cómo fueron mis generaciones pasadas, pero lo que sí sé es que posiblemente muchas de mis familiares pudieron hacer inconsciente o conscientemente muchas maldiciones a nuestras generaciones. Pero eso ya pasó. Yo hoy le estoy sirviendo a Dios y yo lo que quiero es romper con esas cadenas, esos yugos, con esas maldiciones generacionales. ¿Qué dice la palabra? Bendecir una generación es hasta 1000 generaciones. Si dimensionamos eso, nuestra generación y 1000 generaciones más, wow, va a ser una victoria, ¿verdad? Entonces yo sé que el día de hoy también estamos sirviendo porque hubo alguien que estuvo en la brecha orando, intercediendo, y la palabra el día de hoy nos alcanzó. Pero también es nuestro deber hacer lo mismo y romper todo lo que haya que romper, toda maldición que haya en nuestra familia, porque eso va a permitir que nuestros hijos sean distintos y mejor que nosotros, hablando espiritualmente. Y así van a seguir las generaciones, hasta 1000 generaciones. Yo no lo voy a ver con mis ojos físicos o en esta tierra, mi pachón de agua, pero de que lo van a vivir, lo van a vivir. La palabra dice dar de gracia lo que de gracia recibimos. Yo he recibido mucho del Señor. Yo he recibido gracia. Yo he recibido amor. ¿De qué cosas no me ha librado el Señor? ¿De dónde no me ha sacado el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? De lo más vil y despreciado, de ese lodo cenagoso. Ahí metió su mano de amor y nos sacó. ¿Qué hicimos para merecerlo? Nada. Pero su amor, así es. Él nos amó primero. Hoy lo decía Gretel, si no estoy mal. Él nos amó primero. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Es un amor incomprensible, pero todo lo cubre. Noé. ¿Cuántos aquí han oído de hablar de Noé? ¿Cuántos años tuvo que esperar Noé para que se cumpliera lo que Dios le iba a decir? Estábamos estudiando un poco en la Biblia y se cree que son aproximadamente 100 años. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: Nancy, vas a hacer esto y lo otro? Una profecía. Si no pasa al mes, se acabó, no era de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a pasar 100 años para ver o tener esa fe en 100 años para ver cumplida la palabra de Dios? Muchas veces somos muy fáciles a emocionarnos y de repente al suelo, ¿verdad? Pero lo más triste es de que después nos cuesta creer, porque como según nosotros la palabra de Dios no se cumplió, entonces si después yo voy a cualquier otro lugar y me profetizan, no, otra vez lo mismo. Eso no es para mí. Pero no es así. Tenemos que creer. Vuelvo a lo mismo, el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro, pero lo primero que tenemos que hacer es creer y confesar que se va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo para nuestras vidas, se va a cumplir. Tengan por seguro que se va a cumplir. Yo he visto muchas cosas ya cumplirse en mi vida y sé que faltan muchas más, y sé que para todos los que estamos aquí Dios nos ha prometido cosas, y si no se ha cumplido todavía, sigue creyendo. Noé creyó 100 años. Wow, uno dice, es que de verdad creer 100 años, si actualmente en los tiempos que vivimos aquí en esta tierra, en este mundo, muchas personas primero que lleguen a 100 años es muy complicado. No digamos que te diga, mira, tienes que esperar, pero Dios te va a usar en 50 años. Yo digo que si Dios nos da una palabra así específicos, serían pocos los que aguantaríamos.
Porque aguantar 50 años para esperar ver la gloria de Dios en nosotros o que Dios nos mande a hacer algo, debe ser bien complicado. Pero Dios nos prueba. Miren, entender que Dios nos prueba es, te doy una palabra y empiezo a ver tu corazón, empiezo a pesar tu corazón, empiezo a ver cómo empiezas a cambiar tu vida porque ya te di una palabra. Pero si solo nos acordamos de esa palabra cuando venimos a la iglesia, estamos mal. Salimos de aquí y se nos olvida. Y allá afuera nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me falta esto? ¿Pero por qué solo peleando con X persona? ¿Pero por qué en el trabajo esto? ¿Pero por qué en el estudio? Pero es porque no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo a Dios. Y lo primero que Dios, miren, esto no es de la palabra, es algo que yo lo entiendo. Si Dios ve esa actitud de nosotros, lo primero que dice, Él no está preparado. Tengo que seguir trabajando en Él. Dios no nos va a dar algo que nos lleve a la destrucción. Dios nos va a dar algo que nos lleve a una bendición. Por eso es que muchas veces nosotros queremos de la noche a la mañana que todo haya cambiado, y no solo cambiado, sino que haya cambiado grandemente. Si yo le pido hoy a Dios, yo quiero un trabajo ganando esto y lo otro y un montón de exageraciones, y si mañana no llega, Dios es malo. Pero tengo otra aflicción y le vuelvo a pedir a Dios. No estoy seguro qué pasaje de Santiago es, pero dice, pedís y pedís mal, porque pedís para tus deleites. Y así es muchas veces, pedimos para nuestros deleites. Las oraciones, muchas veces yo decía, ¿cómo orar? ¿Cómo le pido a Dios? ¿O cómo oro con Dios? Así como tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, es igual. Es tener una relación y poder platicarle. Yo entendí algo que muchas veces nos compartía aquí Estuardo. Nos decía, puedes ir y reclamarle a Dios, pero entender qué es reclamarle a Dios, ¿verdad? Venir y decir, Señor, yo estoy enojado porque esto y esto me pasó y mira y esto, aunque Él ya lo sabe. Pero Dios, yo sé que nos va a escuchar y después nos va a hablar. Y la respuesta y solución, aquí está. Él nos va a guiar a la respuesta correcta. Podemos hacerlo. Si queremos ese día solo ir y llorar, metámonos en nuestro aposento y lloremos. Pidámosle, digámosle todo lo que necesitamos decirle. Él nos va a escuchar. Pero muchas veces nuestras oraciones solo son dame, dame, dame. Y posiblemente cosas que no necesitamos. Ya acabamos de leer en la palabra. Él se preocupa por nuestro vestir, Él se preocupa por nuestra comida, Él se preocupa por nuestro techo. ¿Qué más queremos? Simplemente sirvámosle a Dios. En todo tiempo, sirvámosle a Dios. Hay muchas cosas que conforme van pasando los días uno va aprendiendo. Y decía, el que no le dé el día de reposo a Dios, no se irá. Yo decía, wow, ¿cómo? Entonces solo se van a ir los que, se me olvidó el nombre de la denominación que solo los sábados no trabajan, los sabáticos. Entonces ya solo ellos se van a ir porque ellos sí les dan de alguna manera ese día a Dios, ¿verdad? Aunque ya nos explicaron bien cómo es la cuestión de tiempos y todo, ¿verdad? Pero realmente cuando uno lo entiende así es de que Dios nosotros necesitamos darle tiempo a Dios. Si posiblemente no tenemos un día entero para dárselo, tenemos horas diarias para darle a Dios. Si es en la mañana, si es en el tráfico, si es a mediodía, si es en la noche, busquemos un tiempo para dárselo a Dios. Y eso, el primer beneficiado, vamos a ser nosotros mismos. El tiempo solo a Él le pertenece y a nadie más, solo a Él le pertenece. Por más que nosotros queramos cambiar el tiempo solo a Él le pertenece. Acompáñenme a Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo
su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo creo que poco que explicar, ¿verdad? En todo tiempo bendeciré a Jehová, no solo cuando estemos bien según nosotros. Vivamos lo que vivamos, en todo tiempo hay que bendecir a Jehová. Ahí cerquita, Salmos 37, 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Muchas veces cuando vivimos pruebas, atribulaciones o muchas cosas que según nosotros no podemos más, en ese tiempo no seremos avergonzados. En ese tiempo siempre nuestra hambre va a ser saciada. Y no solo nuestra hambre física, que es algo de comer, nuestra hambre espiritual, que es lo más importante. Si nuestro corazón está recubierto de amor, lo demás no importa. Lo importante es siempre saber de que nunca seremos avergonzados. 37, 26, ahí cerquita también. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En todo tiempo tenemos la misericordia de Dios. Aún así nosotros siendo infieles, aún así nosotros muchas veces fallándole a Dios, la misericordia de Dios nunca se aparta de nuestras vidas. Números 21, 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí está hablando cuando el pueblo de Egipto ya estaba en el desierto, ¿verdad? Cuando ya los habían sacado de Egipto y no estaban contentos, ya tenían libertad. En Egipto eran esclavos, en Egipto tenían un maltrato. Lo que Dios les prometió es que lo primero que iban a obtener era su libertad. Y su libertad ya la tenían. Iban a una tierra prometida. Era una promesa de Dios. Pero en el camino empezaron a desesperarse. En el camino empezaron a anhelar lo que tenían allá. ¿Y qué tenían allá? Nada bueno. Nada bueno. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros siempre queremos más y nunca nos conformamos. Nosotros siempre tenemos una excusa si algo no nos parece. Si en la mesa nos ponen pan con mantequilla, yo quería mantequilla de ajo. Si nos sirven frijoles fritos, yo quería frijoles colados. Les estoy hablando de algo de comida, pero en todos los aspectos de nuestra vida así somos. En mi trabajo yo digo, quiero viajar solo una semana, me dan 3. Digo, wow, Señor, si te estoy clamando y pidiendo que me des solo una semana, me costó asimilarlo. Al día de hoy no les puedo decir me gozo en eso porque sería mentira. Dios conoce mi corazón. Pero si es lo que Dios está permitiendo por el momento, me tengo que gozar en esto y en esta prueba, decirle, Señor, no sé qué quieres enseñarme, no lo entiendo, pero gracias. Cuesta, a mí me cuesta, pero digo, Señor, gracias. Si es lo que tú tienes para mí, ¿qué dice Romanos 8:28? Amén. Todo nos ayuda bien. A veces no nos gusta, a veces nos duele, pero todo nos ayuda para bien. Y lo que yo le pedí al Señor es, Señor, si esto es lo que tú quieres para mí en este momento, está bien. Tú conoces el anhelo y deseo de mi corazón que no quisiera esto, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Si esta copa puede pasar de mí, pero no pasó. Porque era la voluntad del Padre. Por muy difícil que sea tu situación, por muy difícil que creas que no haya salida,
Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si aún aquí nos tiene hoy, aquí en su casa, escuchando palabra, somos bendecidos. ¿Cuántos salieron hoy de su casa y no regresaron? Porque posiblemente muchos no quisieron regresar, pero otros no regresaron porque algo les pasó en el camino. Y eso es de diario. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Nosotros tenemos algo distinto. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si Él es nuestro Padre, todo va a estar bien. Lo que se nos presente, yo les aseguro que puede ser difícil, pero confiemos en Él. Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. No podemos adelantarnos, tampoco podemos retrasarnos. Tenemos que pedirle el discernimiento a Dios para ir al tiempo que Él quiere. Muchas veces por querer correr tropezamos y caemos, y muchas veces por no querer caminar nos estancamos, y al estancarnos es cuando las bendiciones empiezan a parar en nuestras vidas. Entonces no corramos porque podemos tropezar, pero tampoco nos quedemos quietos, sino empecemos a caminar. Proverbios 6:8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí está hablando de cómo trabajan las hormigas, ¿verdad? Realmente es redundar un poquito en lo mismo, pero todo tiene su tiempo. Si hoy nosotros tenemos la bendición de Dios de tener mucho, de tener abundancia, démosle gracias a Dios, pero también primero tenemos que compartir y luego tenemos que también pensar en el mañana, porque habrán días de sequía, pero si pudimos ser prudentes y sabios, ese día no nos va a faltar. Aún así, no fuéramos prudentes, ese día Dios nos va a dar. Pero si Dios nos da en abundancia, lo primero que tenemos que hacer es compartir. ¿Qué es compartir? No compartir de lo que me sobra, es compartir de lo mucho que Dios nos da. Miren, de verdad, yo he empezado a experimentar, y no solo es hablando del diezmo y ofrendas, porque eso es parte de, eso ya es un mandato de Dios. Pero el poder compartir, miren, yo he experimentado algo. Cuando no tengo mucho, por decirlo así, muchas veces es cuando más nos cuesta compartir, cuando no tenemos mucho. Pero cuando económicamente no tenemos mucho, qué rico se siente compartir. De verdad, miren, qué rico se siente compartir. Y Dios, la palabra dice, te lo volverá a pagar. ¿Qué significa si te lo volverá a pagar? Que es doble. No solo es te lo paga, te lo volverá a pagar. Y no esperemos que si compartimos 100 quetzales nos devuelvan 200. Compartimos 100 quetzales, mis hijos no se van a enfermar en un año. Eso es pagar triple. Como le bromeaba yo a mi esposa, oía unas señoras que vendían cuando salía triple y cuádruple, fuera de finanzas, decían, hoy es cuatriple. Así nos da Dios a veces, triple y cuatriple. Amén. Dios, cuando, como dice el pastor, nosotros sacamos nuestro guacalito. ¿Cómo será el guacal de Dios? ¿Cómo será el guacal de Dios? Ya para ir finalizando, Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieras hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios,
nunca experimentaremos el mal. Y el corazón del sabio, los hijos de Isaacar, ellos eran sabios, discernían los tiempos, pero porque estudiaban y eran obedientes a Dios. Si queremos ser entendidos en los tiempos y entender la voluntad de Dios, seamos obedientes, guardemos los mandamientos, leamos, escudriñemos y en la medida de lo posible vivamos la palabra. Yo lo digo, no es fácil, porque cualquiera que va a algún lugar y lo escucha dirá, pues para el que está ahí enfrente es fácil decirlo, vivamos la palabra. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo aprendemos algo? Empezando a hacerlo. Al principio todo nos va a costar. Todos cuando llegamos a nuestro primer trabajo nos dio un poco de temor, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé hacer esto. Todo se aprende en esta vida, todo se aprende. Siempre tiene que haber un principio. Y si nosotros confiamos, Él nos va a instruir en el camino. Lo que les mencionaba al principio, el día tiene 24 horas, la semana 7 días, el mes 30 días y un año 365. Busca siempre tiempo para Dios en todo lo que hagas. Encuentra un tiempo para estar con Dios. Miren, esto es algo que puso Dios en mi corazón y yo quiero compartirlo. Si lo que estás haciendo actualmente crees que te aleja de Dios, ora y pregúntale si estás en el lugar que Él quiere. Yo con esto no los estoy mandando a renunciar a algo, renunciar a un trabajo, a una persona, no. Pero realmente cuando algo nos incomoda en el lugar donde estamos, es o que algo estamos haciendo mal, porque Dios es el que abrió la puerta, pero posiblemente nosotros estemos haciendo algo mal. Pero también oremos si no es tiempo de salir de donde estamos. Yo quiero que de verdad esta parte la entiendan bien, porque no los estoy mandando a renunciar de algo, a ya no hacer algo o salir de algún lugar. Pero donde uno no encuentra paz y gozo, algo está mal. Algo hay que cambiar o simplemente hay que irse. Es una línea bien delgada, pero hay que pedirle sabiduría a Dios. Porque yo estoy seguro que el lugar donde a mí no me dé paz y gozo no es para mí. Y de lo contrario, Dios me va a decir, no tenés paz y gozo porque estás haciendo esto, esto y esto. Y dejaste de hacer lo otro y lo otro. Entonces, en su amor y misericordia puedo rectificar. Pero si realmente Él nos habla y nos dice, es que no te das cuenta que es ahí no te quiero. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida. Si algo nos quita la paz y el gozo, no es de Dios. No es de Dios. Busquemos un lugar donde seamos felices, donde sirvamos a Dios y donde tengamos paz y gozo. Las tribulaciones, las pruebas siempre van a haber, pero gocémonos en las pruebas difíciles, pero gocémonos en las pruebas, porque las pruebas nos van a hacer más grandes en el sentido de poder aprender, y Dios no nos va a dar carga que no soportemos. Esa es su palabra, eso es lo que dice, y si la palabra lo dice, yo lo creo. Y recordemos, el tiempo de Dios es hoy. Lo que estés viviendo hoy es tu tiempo. Lo que vivas mañana en la misericordia es el tiempo de Dios. Lo que viviste ayer, si fue malo, fue el tiempo de Dios. Si tienes una palabra de Dios para tu vida, espera el tiempo de Dios, pero haz tu parte. Hay dos vías: lo sobrenatural, que lo hace Él, pero lo natural nos toca a nosotros. Se pide y se hace. Se pide y se hace. Donde encontremos una pared que no podamos derribar, Dios la va a derribar. Y si no la derriba, no es de Dios. Los muros de Jericó, cualquiera los lee y no creen cómo cayeron los muros, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros o yo hubiera querido utilizar la fuerza para botarlos, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, créele a Dios, créele a Dios, y yo estoy seguro que Dios nos dará paz, Dios nos dará guía para nuestras vidas,
y pidámosle mucho amor, porque si algo he aprendido es que el amor todo lo cree, todo lo soporta, y es el amor de Dios, es un amor ágape, y ese amor no falla. Amén. Dios los bendiga.